con decibeles, siempre, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué significaría tener un menos 20, ¿sí? Respecto de un 20, de 20 decibeles, ¿sí? Aquí, si tuviera yo 20 decibeles, tendría yo un 100, ¿de acuerdo? Respecto de 0.01. ¿Cuántas veces más potencia significa? Vamos a revisarlo. Fíjense. 10 a la menos 20 sobre 10 es 0.01. 10 a la menos 10, 0.1. ¿Cuántas veces más respecto de estos dos puntos? ¿Cuántas veces más potencia tengo aquí respecto de este? 10. 10 veces más. 10 veces más. ¿Cómo obtuvieron ese 10? ¿Cuál sería mi operación matemática que me permite obtener ese 10 que me acaban de decir? ¿Es una división? Multiplicar. Un cociente. ¿Entre qué y qué, ingenieros? Es 0.1 entre 0.01. Correcto. ¿Sí? Una entrada respecto de una. Punto 1 respecto de 1. ¿Cuántas veces más es 1 respecto de punto 1? 10. Y así nos vamos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo 10 veces más. Pero si yo comparo este punto 0.1 respecto de este 1, ¿cuántas veces más potencia tengo? 20. No. Haga su cociente. 100. 100. 100 veces más. Y si yo comparo este punto 0.1 respecto de este, ¿cuántas veces más potencia voy a tener? 1000. 1000 veces más. 1000. ¿Sí? A ver, hagan su operación. Métanlo a la calculadora. Hagan lo suyo, el conocimiento, hagan lo suyo. Espero. ¿Sí? Ahora, observen, mis queridos ingenieros. Observen. Lo que yo estoy diciendo es que entre este 10 y este menos 10, logarítmicamente, ¿cuántas veces menos potencia tengo aquí? 10 respecto de menos 10. Aquí está. 10 respecto de menos 10. ¿Cuántas veces menos? Aquí tengo 10 multiplicado por otros 10, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuántas veces menos potencia tengo aquí? 100. 100 veces menos. ¿Sí? Y si yo comparo 20 entre menos 20, ¿cuántas veces menos? Háganlo. Métanlo a la calculadora. 10. 400 veces. No. La de 20. Fíjense. 10 a la 20. Sería 10,000, ¿no? Sí. Es una relación logarítmica de base 10. 10 a la 20 sobre 10, ¿cuánto me da, ingenieros? 100. 100. 100. Ok. Ahora, ya tienen las dos relaciones. ¿Cuánto es 10 a la menos 20? 0.01. ¿Cuántas veces más es 100 respecto de 0.01? Hagan su cociente.
10.000. 10.000. 10.000 veces más. ¿Sí lo ven? Sí. Los decibeles no son una relación lineal, son una relación logarítmica en base 10. ¿Qué significa? Que este valor respecto de este es 10 veces menos más, pero este valor respecto de este es 100 veces menos. ¿De acuerdo? Y este valor respecto de este son 10.000 veces menos. Esos son los decibeles, una relación que nos permite ver, en este caso, caídas de potencia muy drásticas porque estamos hablando de ondas. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ingenieros, maestra. ¿sí? Pongan su notita, pongan ahí su relación, pongan su cociente. Ok, avancemos. Entonces, mi ángulo de media potencia es cuando cae, ¿cuántos decibeles, ingenieros? 3 decibeles. ¿De acuerdo? Cae 3 decibeles. Bien, ¿cómo hacemos? Fíjense, para graficar, ustedes lo van a hacer más adelante, ya para graficar, aquí les puse como ejemplo, bueno, aquí quiero hacer algo que hago todo el tiempo y que no voy a dejar de hacerlo con ustedes. Voy a decir que me equivoqué y que esta es una espantosa X. Y lo voy a hacer porque usualmente cuando un profesor se equivoca, los alumnos no lo olvidan. Puede decir muchas cosas ciertas, pero cuando se equivoca, el alumno tiende a recordar que se equivocó por la relación de poder, de acuerdo a mi profesor de metodología de la enseñanza. Así que probaré. ¿Cuál es la diferencia entre un patrón y un diagrama de radiación? Ambas palabras, sobre todo patrón de radiación, es algo que se utiliza casi en todos los libros, así se llama, patrón de radiación. Sin embargo, cuando nosotros nos dedicamos a la metrología y a expedir certificados en un laboratorio como el nuestro, la palabra patrón no está permitida. ¿Por qué no está permitida, ingenieros? Porque el patrón de radiación de una antena se refiere a la figura que sirve como referencia, al dispositivo que genera un diagrama, pero que sirve como referencia para poder decir que un laboratorio está haciendo las cosas bien porque tiene un dispositivo de buena calidad y calibrado. ¿Sí? ¿Me explico? El metro o la pesa, ¿sí? Las magnitudes de peso o las que es el kilogramo, o de la distancia, que es el metro, ¿sí? Tienen un patrón contra el cual llegan y dicen, a ver, yo me encargo de expedir certificados para decir que todos los dispositivos de medición, por ejemplo, un flexómetro, realmente está bien calibrado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llevan muchos dispositivos, como un flexómetro, y hacen pruebas, muchas pruebas para decir que efectivamente el producto cumple. ¿De acuerdo? Lo mismo que con las pesas. ¿Qué es lo que yo tengo como referencia? Algo que llamo un patrón de pesa o un patrón de metro. ¿Sí? Lo mismo pasa con antenas. Yo tengo el patrón de referencia, se refiere al dispositivo contra el cual se van a comparar las mediciones de alguien que presta un servicio, por ejemplo, nosotros para medir. ¿De acuerdo?
Esa es la diferencia entre escribir patrón y diagrama. ¿Cuál sería la forma correcta? Desde el punto de vista de metrología, un diagrama de radiación. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Los demás? ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, vamos a ver. ¿Qué es lo que yo digo para construir un diagrama? Un diagrama de radiación se refiere a estos ejes, miren, ¿sí? Pam. A mi eje teta y al phi. Pam. ¿Sí? Teta y phi. Para que yo pueda visualizarlo en 3 dimensiones o aquí mucho más visual. Vean. Phi y teta. Phi y teta. Qué bonita, ¿no? No hay que decir, voy. Este es un diagrama en 2 dimensiones. O sea, vamos a hacer varias cosas en este sentido, pero por ahora, ¿qué significa? Que yo le voy a dar, o sea, esta es la ecuación a la que llegamos para el dipolo de media longitud de onda. Entonces, lo que yo aquí espera es que le tendría que dar un valor a la corriente y un valor a omega y a t, o sea, una frecuencia y un tiempo para que la onda se desplace, ¿no? Pero aquí le voy a dar valores de ángulos a teta. Y entonces, lo que yo voy a observar, si le doy valores a teta va a ser 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, hasta 180. Y entonces, voy a ir graficando. Voy a ir graficando respecto de los ángulos. Hasta llegar a 90, donde voy a tener el máximo. ¿Ok? Después voy a disminuir, observen la magnitud. ¿Hasta llegar a cuánto? A 0. ¿Para cuántos grados, ingenieros? Para 180 grados para teta. Exactamente tendría que hacer lo mismo para estos 180 grados. Este sería el diagrama de radiación de un dipolo, que lo obtengo a partir de dar valores para esta expresión matemática. ¿Sí? Así se construyen los diagramas de radiación. Vamos a hacer uno con valores específicos en la práctica. Bien, por favor. Última pregunta. ¿Cómo se define? ¿Cómo se define el ancho de haz de un diagrama de radiación? Anótenlo, por favor. Y pónganme el cálculo que está aquí. ¿El de logaritmo, profa? Sí, ingeniero. Ok, Media perfecto. potencia, lo que significa media potencia. Menos 3 decibeles significa que mi potencia decae a la mitad. ¿Listo? Mande. Ok, pásenlo. Necesito los parámetros de abajo. Gracias. ¿Estamos listos?
Sí, proveedora. Perfecto. Ok. Vamos a ver el concepto de ganancia. Denme su hora, por favor. 9:30. Ok. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Ganancia de antena. Yo tengo 9:26. Ay, perfecto, ingeniera. Usted me da 4 minutos. Ganancia de antena, ¿sí? Escúchenme, por favor. En la ganancia de antena, ¿sí? Primero tengo que hablar de ganar o perder. ¿Ok? Entonces, ahorita, en este momento, olvídense de las antenas, ¿ok? Ganancia. Les voy a dar 10 pesos a todos. 10 pesotes. ¿Sí? Y les digo, ingenieros, para la noche quiero que me entreguen 100. Y como tengo alumnos muy aplicados, todos llegan y me entregan 100 pesos. ¿Cuál es mi ganancia? De 1, por supuesto, porque si lo multiplico por 30, pues ya me fue maravilloso. 90 pesos. No. ¿Cuál es mi relación de ganancia, ingeniero? 10 veces más. 10 veces más. ¿Sí? ¿Cómo sacaron el 10? Haciendo la relación de 100 entre 10. Correcto. Una relación que yo tendría que proponer, ¿de acuerdo? ¿Entre qué y qué? Si tuviera que generalizarlo. Entre la ganancia total, entre lo que tenía al principio. De la ganancia total entre lo que tenía al principio. ¿Cuál sería la otra forma de generalizarlo, ingenieros? ¿Sería un valor inicial? Ajá, respecto de él. Un valor final. La entrada respecto de la salida. Efectivamente, ingenieros. A ver, este cociente me dice que la maestra hizo una gran inversión porque tiene 100 pesos al final, pero en realidad mi relación de ganancia, ¿sí? Es de 1 a 10. 10 veces más respecto de la entrada, que es un cociente, ¿verdad? Que compara lo que tengo a la entrada respecto de la salida. ¿Qué unidades tiene ese 10? ¿Es adimensional? Adimensional. Correcto. Las ganancias y las pérdidas, ingenieros, no tienen unidades, son adimensionales. Bien, voy a explicar. A ver, si ahorita tuviera yo en la bolsa 100 pesos, ¿ok? 100 pesos. Y les pregunto, ¿gané o perdí? ¿Cuál sería su respuesta? Tengo 100 pesos, ¿gané o perdí? No se sabe. Correcto. No saben. Ustedes no pueden darme la respuesta. ¿Por qué no me la pueden dar? Porque no sabemos cuánto tenía. Efectivamente, porque no tienen una referencia. ¿De acuerdo? Entonces, para saber si gano o pierdo, ¿qué necesito? Una referencia. Un valor de referencia. Es correcto. Ahora sí, vamos a las antenas. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Ingenieros? Sí. Sí. Sí, maestra. Las pérdidas, ¿no? ¿Cuál sería una pérdida? Voy a poner el otro ejemplo simple, ¿no? Ahorita les doy 100, ¿ok? Y en la noche regresan
con 10. Porque no hicieron su trabajo correctamente y regresaron con 10. ¿Gané o perdí? Perdió. Claro. ¿Y por qué sé que perdí? Pues porque tengo una referencia a la entrada. Pero nuevamente es un cociente. Mi entrada son 100. ¿Y mi salida cuántos son? 10. ¿Qué unidades tiene ese cociente? Mi entrada son 100. ¿Qué unidades tiene el cociente, ingenieros? Y mi salida son 10. ¿Pesos? ¿Qué unidades tiene este cociente? Adimensional. Es adimensional. ¿De acuerdo? Porque es mi relación entre lo que entra respecto de lo que sale. Siempre. Digo, acá entraron 10 y salieron 100. Dices, pues a todo dar, pero aquí no. Aquí entraron 10 y entraron 100 y salieron ¿cuánto? 10. Esta es una ganancia, pero esta es una pérdida. ¿Qué unidades tiene este cociente? Es adimensional, pero además la referencia siempre tiene que ser las mismas unidades, es decir, no puedo decir que entraron 10 pesos y salieron 3 tazas o 3 peras. Yo no podría compararlo. ¿De acuerdo? Entonces, mi referencia de la entrada respecto de la salida, ¿qué unidades tiene que tener, ingenieros? Las mismas unidades. ¿Estamos? Ingenieros, Sí, profesor. ¿está claro? Siempre les voy a preguntar, siempre, siempre, de aquí en adelante y de aquí para la vida, o sea, les van a preguntar, ganancias de antenas, pérdidas por espacio libre, ¿sí? ¿Qué unidades van a tener, ingenieros? Las unidades van a ser adimensionales. Las ganancias y las pérdidas no es otra cosa más que el cociente de lo que tengo de referencia respecto de la salida. Por supuesto, de las mismas medidas, de las mismas magnitudes, perdón. ¿Ok? Bueno, es exactamente lo mismo que sucede acá, ¿sí? ¿Cuál va a ser? ¿Ves? Es el cociente entre mi potencia de mi antena medida respecto de mi potencia de referencia. ¿Quién es mi potencia? ¿Quién es la referencia en el caso de antenas? Es un radiador isotrópico. Este. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que aquí yo estoy transmitiendo con un valor de potencia. Vamos a ponerle 10 watts. ¿Ok? 10 watts. Y que a una distancia R respecto del punto hacia cualquiera de mi superficie, ¿sí? Exactamente voy a tener la misma densidad aquí, un watt, un watt, un watt. ¿Ok? Tengo la misma densidad de potencia aquí, en cualquier punto de radiación. Este es un diagrama de radiación de un radiador isotrópico. ¿Ok? No direcciona la potencia hacia ningún lado. Por lo tanto, su ganancia es de 1. ¿De acuerdo? En un radiador isotrópico, su ganancia es de 1. ¿Ok? No hay direccionamiento. Pero paso acá a este diagrama que sí direcciona la potencia. Y entonces voy a exactamente la misma referencia, ingenieros. 10 watts. ¿De acuerdo? En el máximo de radiación voy a tener este watt. Pero la diferencia es que aquí yo puedo llegar a 1 metro de distancia y este mismo watt que yo tengo acá,
ahora alcanzó una distancia mayor, 10 metros. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo comparar las potencias? Ah, pues necesito saber exactamente con las mismas distancias, ¿sí? A 10 metros, ¿cuánta potencia tendría? O bien, a 1 metro, ¿cuánta potencia tendría? ¿De acuerdo? Esas son las potencias que yo estoy comparando aquí. Mi potencia respecto de mi antena de referencia, que usualmente es un radiador isotrópico, respecto de la potencia en el mismo punto con la antena que yo estoy midiendo. Esta es mi referencia, este es mi dispositivo bajo prueba. ¿De acuerdo? ¿Qué unidades tiene la ganancia? Aquí hay watts y aquí hay watts. No tiene, adimensional. Es adimensional. Perfecto. ¿Ok? Entonces, también puedo hacerlo por intensidades de campo eléctrico. Lo mismo, lo que yo mido respecto de mi referencia, siempre. ¿Sí? Que en el argot de las comunicaciones, ingenieros, todos son dBis. Ganancia, mi ganancia está en dBis. Por ejemplo, vamos a decir que el cociente de estas dos, o sea, un ejemplo. Otra vez, para hacerlo fácil. 100 watts sobre 10 watts. Voy a tener una ganancia de 10, sin unidades, ¿de acuerdo? Si yo quiero convertir esto a decibeles, ¿qué me quedaría? 10 logaritmo ¿de cuánto? De 10. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da 10 logaritmo de 10? Diez. 10. Correcto. 10 sería 10 decibeles solitos. ¿De acuerdo? ¿Por qué 10 decibeles solitos? Porque este valor, ingenieros, no tiene unidades. Si yo tuviera unidades, acuérdense que los decibeles llevarían el apellido, aunque se acostumbra escribir dBis si este radiador de referencia es un radiador isotrópico. Contra lo que se está comparando es un radiador isotrópico, le ponemos dBis. También existe que se compara contra un radiador tipo dipolo, pero casi siempre, casi todas las antenas nos expresan su ganancia como una ganancia en dBis. ¿De acuerdo? Bien, ¿dudas? ¿No hay dudas? Por el momento no. Ay, qué maravilla. Muy bien. Ok. A ver. Vamos a ver. Me voy a ir al cálculo de nuestra antena. ¿Se los estoy compartiendo? No, profesora, no se ve nada. No, maestra. Ok, esperen, voy volando. Estoy intentando lograr esta. ¿Ahí estamos? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Consideren para una antena logarítmica periódica con dieléctrico distinto aire. Bueno, y aquí están las especificaciones.
La antena debe de tener un rango de frecuencias entre 1, 5 y 3 en la banda UHF. Entonces, entre 300 y 3 gigahertz, entre 1 metro y 10 centímetros. ¿De acuerdo? Eso es lo que es ultra high frequency. Bien. Aquí está. ¿Qué quiero? 50 ohms. Una ganancia directiva de 8 dBi. ¿Qué significaría? ¿Cuántas veces más estoy direccionando la potencia si digo que tengo 8 dBi de ganancia respecto de un radiador isotrópico que solo puede tener ganancia 1? ¿Cuántas veces más, ingenieros? 8 veces más. 8. No, los decibeles no son lineales. A ver, otra vez. 10. 9. No. A ver, piénsele. De lo que se trata es de hacer nuestro el conocimiento, pensando. A ver, fíjense. Si mi relación de ganancia, si yo digo que mi potencia de referencia, en los dos casos, mi antena de referencia y mi antena medida, las dos son un radiador isotrópico. ¿De acuerdo? Entonces, esto entre esto me va a dar como resultado ¿cuánto? 1, si estos dos son iguales. ¿De acuerdo? 1. Y si yo digo 10 logaritmo, ¿sí? De 1, ¿cuántos decibeles voy a tener? 0. 0. 0 dB. Correcto. 0 dBi. ¿De acuerdo? Ahora, esa es mi referencia, ¿estamos? Pero ahora le quito esta y pongo esta antena que va a ser la logarítmica periódica y les digo que el resultado de esto entre esto son 8 dBi. ¿Estamos? Por favor, ingenieros, díganme cuál sería la operación matemática para saber cuántas veces más voy a direccionar esta potencia si tengo 8 dBi y no tengo 0. 10 elevado a la 8. Sí, perfecto, ingeniero. 10 elevado a la 8 sobre 10. ¿Cuánto me da? 6.30. 6.3. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces más directiva es esta antena? 6.30 veces más. Eso es lo que significa. ¿Capish? Sí. ¿Sí? Los decibeles no son una relación lineal, son una relación logarítmica base 10. ¿Estamos? No son 8 veces más, o no son, o sea, entre 0 y 10 no voy a tener 10 veces más. Ya lo revisamos. ¿Estamos? No lo pierdan. Bien. Vamos a ver. Voy a tener a FR4 como mi elemento de diseño. ¿De acuerdo? Mi dieléctrico va a ser FR4. Entonces, lambda va a ser igual a la velocidad entre F. Ya les calculé la velocidad, 3 por 10 a la 8 entre 4.5. Por favor, ingenieros, si mi frecuencia mínima es de 1.5,
lambda mínima. ¿A qué sería igual? ¿Me pueden decir? Es de 1.5 megahertz. ¿No era gigahertz, profesora? Sí, gigas, ingeniero, correcto. Denme el valor en metros, por favor, de su longitud de onda. ¿0.0 qué? A mí me salió 942 metros. Ok. Máxima, por favor, para 3 gigas. Para máxima es 0.0471 metros. ¿400 qué? 71 metros. 7. Ok. Por favor, para lambda medios, utilicen esta formulita. Frecuencia media, quiero que me den la frecuencia media primero para poder calcularla, ¿sí? ¿Cómo la van a calcular? F máxima menos F mínima entre 2 más F mínima. Para obtener la frecuencia media. ¿Cuánto les da esto? Esta operación de aquí. 2.25. 2.25 gigas. ¿Ok? Entonces, para 2.25, que sería mi frecuencia media, díganme cuál es su longitud de onda. .062 metros. Perfecto, ingenieros. ¿Listo? Bien. ¿Estamos? Esta es una consideración importante porque era C sobre F y no puede ser porque tenemos una permitividad relativa distinta del aire. ¿Hasta ahí sin problema? Sí, maestra, todo bien. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense. El primer paso para diseñar una antena, avísenme cuando me den las 10, ¿sí, ingenieros? Porque me emociono. ¿Qué datos de diseño les di? 8 decibeles y necesito tau y necesito sigma. Por ahí les decía yo, pero éntrenle de a de veras al libro. A ver, entonces, que entrarle de a de veras al libro significaba que voy a ver dentro de mis tablitas para el diseño, de acuerdo a lo que hizo el señor Carrel, ¿sí? Aquí vienen los decibeles. Sobre este eje tengo mi factor de escala tau y mi espaciamiento relativo sigma. Entonces, si aquí tengo 6.9, pues 7.8, 8.7, 9, ¿sí? Por aquí está 8. Y escojo un valor que me permite obtener tau y que me permite obtener sigma.
Como aquí puede ser un poquito al tanteo, todavía el libro nos da más información. Dice, mira, te doy otra, mi constante de diseño y mi valor relativo para sigma. Entonces, aquí hay una grafiquita mucho más exacta para 8 dB, ¿sí? Y para tau y para sigma. Pero aún mejor, nos la pone para que no esté a la interpretación, podemos decir que tengo punto 865 y punto 157 para el factor de espaciamiento o sigma. Esa es la manera en cómo yo justifico, ingenieros, los valores del diseño, ¿sí? Punto 865, punto 157. Y a partir de ahí, bueno, mis valores de diseño para poder avanzar es que para 8 decibeles tengo tau y tengo sigma, pero lo tengo que justificar. ¿De acuerdo? Tengo que decir por qué los usé. No los puedo poner, maestra, ¿y de dónde los sacó, ingeniero? Pues del libro. Ok, ¿cuál libro? ¿Cuál tablas? Esa es una regla importante en el diseño. Nosotros no podemos inventar. Sí podemos inventar, pero entonces establecemos las reglas de nuestro invento. Bien, a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a determinar? Pues el ángulo del vértice de la antena. Ay, pero la pregunta es, ¿qué cosa es el ángulo del vértice de la antena? ¿Sí? Y entonces, pues nos ponen esta figurita maravillosa que tienen casi todos ustedes. Y me dicen, ah, mira, alfa es esto. Sí, el ángulo formado entre el vértice principal y esta línea, que se refiere a la separación. Nos dice por ahí la traducción, ¿no? Porque fue la línea, una línea imaginaria, y efectivamente, o sea, es una línea imaginaria. Es que no me acuerdo cómo me la tradujo alguien, que me causó mucha gracia. Pero bueno, y entonces calculo este ángulo. ¿Por qué necesitaba sigma y tau? Bueno, pues porque me lo está solicitando mi fórmula. Y voy calculando, ¿sí? 12.132, que es mi alfa, que es el ángulo del vértice de la antena. Luego, determinar el ancho de banda de la región activa, ¿sí? De la fórmula empírica. Y miren, está muy simple, ¿sí? ¿Qué datos necesito? Alfa. ¿Qué datos necesito? Tau. Aquí, ¿ya tengo alfa? Sí. ¿Tengo tau y sigma? Sí. Después, el ancho de banda deseado y el ancho de banda de diseño. Hasta aquí, por favor, casi todos tienen el cálculo correcto. ¿Sí? ¿Dónde empezamos a tener problemas? Cuando utilizamos lambdas máximas, porque esta lambda que yo acabo de calcular es distinta a la lambda que yo tengo. Por eso me encantó ahí una corrección que hicieron. Vamos a ver. Háganlo para poder entender, ¿sí? ¿Cuál sería la longitud de onda máxima o esta, la mínima, si utilizo C sobre F? Esta, máxima. C sobre F, solamente. ¿Cuánto me da? Para 3 gigas. Denme el valor. .1. Para la longitud mínima, dime.
0.2. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa con las longitudes? ¿Qué pasa con las longitudes de onda, ingenieros? Si es en el espacio o es en un dieléctrico distinto al espacio, ¿qué pasa con las longitudes de onda? En este caso, ¿qué pasó? Miren, aquí es mucho más claro. Aquí tengo 0.94, casi cuánto. 1, ¿no? Punto 1. ¿Y aquí qué tenía? El doble. ¿Sí lo ven? Esto disminuyó, ¿sí? A la mitad mi longitud. Vean, aquí tengo punto 1 y acá tenía punto 0.4. Sí, punto 8, porque no es exactamente, porque es 4.5 mi factor de conversión. ¿Sí lo ven? Porque no estoy hablando de un dieléctrico perfecto, estoy hablando de un sustrato. Esa es la corrección que necesito desarrollar. ¿Sí? Considerar la permitividad relativa. ¿De acuerdo? ¿Ingenieros? Ya voy. Bueno, gracias. Vamos a seguir, vamos a seguir. Nos vemos el día, ¿cuándo nos toca clase? El viernes. Viernes. El viernes. Profesor, Ingeniero. yo tengo dudas en cuanto al armado de la antena, porque nos toca ir el martes. Ya tengo todo, nada más lo que no entiendo es cómo conectar el conector. El conector, el SMA. Ok, yo le digo como ingeniero. Sí, el viernes. Pero, ¿de qué equipo es usted? El primero. El equipo 1. Ok. El viernes lo revisa. Espero llegar a la técnica de armado el viernes. Acuérdeme, ¿sí? Voy a, perfecto. Acá abajo tengo a un equipo de 5 personas muy emocionadas por medir su antena. ¿De acuerdo? Disculpe. Ingeniero, mande. Mi pregunta es si ya dio las fechas a todos los equipos o las va a dar el viernes. Sí, el viernes nos dedicamos a poner fechas. La fecha estaba condicionada a que ustedes terminaran su diseño de antena, pero como muchos no la terminaron, entonces no les asigné fecha, pero el viernes se las asigno. ¿De acuerdo? Por favor, acuérdenme, les quiero mostrar la técnica esperada para el conector. O sea, lo que hay que hacer es soldarlo, ingeniero, a la antena en el sentido de la conexión. Le voy a mostrar una foto. Sí, eso sí lo entiendo. Lo que veo, por ejemplo, es que como se conecta las antenas, la logarítmica periódica, va 1-1, ¿no? Va en zigzag, o sea, un dipolo. Sí, vamos, ajá, para poner la tierra. Ok. Ya entendí su duda, ingeniero. Se los muestro. Ok. ¿Sí? No lo conecte. Déjeme mostrarle. Gracias. Me tengo que echar a correr. Seguimos. A ver. Pónganse a estudiar. Revisen lo que han hecho. Revisen todo el drama hasta este punto. Para que de aquí realmente capitalicemos entender. Pero capitalizar, entender, significa que yo tengo que hacer mi trabajo. ¿Y cuál es mi trabajo? Revisar lo que ya estudié. Dices, ya entendí. ¿Sí, ingenieros? Gracias. Cuídense. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, profesora. Gracias. Bye. Cuídense. Un abrazo para todos. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye.